Ahí estás grabando. Y pero se va a volver a trabar. No, pero actualizar la grabadora y grabar con la grabadora ya fue. Anda. Sí, Pero se va a volver a trabar. muy probablemente. Qué ganas de pegarme un tiro. Me quiero cortar las pelotas con una tapita de Crush desafilada. Actúa, boludo, actúa. Para resolver los problemas hay que actuar. Se lo digo siempre a mi viejo que se vive quejando de las cosas. ¿Tenés hijo, boludo? No, mi viejo. Mi viejo. No, mi viejo. No. No, voy a inventar una hija para el formato de tweet tipo, mi hija de 7 me dijo que... Pero no. Pero no lo toques, si está funcionando no lo toques. Vale, baja el brillo para que no se me vaya tan rápido. Pero no, me comí una medialuna, no sé si se habrá visto porque tuvimos algunos problemas grabando. No, ahora pero parece que agarró el codec, que estaba mal. Que me invitó acá Juan. ¿Querés hacer la introducción de vuelta? ¿Qué Porque sé a lo yo? mejor no se grabó. Bueno, no Bueno, sé, como vos bienvenido quieras. Marco Falcone, Muchas gracias. Muchas politólogo gracias, Juan. de la Ditela, becas, va a Alemania. Hace changas. Liberal. Sí. Bueno, decime, que me estabas diciendo del viaje el viaje a Alemania. Sí, el año pasado tuve la suerte de ir a Alemania Sí. al Parlamento a trabajar. Estuve 5 meses, Hmm. los cuales 3 estuve ahí en el Bundestag, como lo llaman ellos. Sería algo así como la Cámara de Diputados de Hay Alemania. cámara superior y cámara inferior. Exactamente. Funcionan un poco distinto que en Argentina. La Cámara, que acá sería de senadores, en realidad tiene representantes que son electos por los gobiernos provinciales. Así funcionaba el Senado argentino hace décadas. Antes O sea, de... no tienen como un colegio electoral, una cosa así. No es exactamente un colegio electoral, sino que el Senado se considera un representante de las provincias, como originalmente se pensó también al Senado argentino. Claro. Y entonces no es un colegio electoral, sino que el gobierno de cada provincia designa a los senadores. Eso también es así en Pero Argentina, creo que antes de la reforma del 94. O sea, no son electivos. No. Ok. Por eso. Pero tiene mucha menos importancia que el Senado argentino porque... Claro, precisamente porque no son electivos. Sí, y porque por cómo funciona la democracia alemana, la verdad es que lo importante es lo que pasa en la Cámara de Diputados. Ok. Es de ahí de donde sale el primer ministro, el canciller, es ahí donde se dan los debates, es ahí donde ocurre todo. Y el Parlamento tiene este programa que se llama Beca Internacional del Parlamento desde la década del 90, en el que lo que hacen es invitar a estudiantes extranjeros, no estudiantes, perdón, graduados extranjeros de alguna carrera a trabajar unos meses en el Parlamento. Y Argentina participó por primera vez el año pasado. ¿En serio? 2021, sí. Entonces en 2020 lanzaron una convocatoria, me la pasó un amigo que trabaja en una universidad en el área de Relaciones Internacionales. Sí. Y bueno, me postulé porque dije, veo todos los requisitos. Va a quedar lindo en el CV. Es que además yo veía los requisitos y como que quedaba bien, qué sé yo. Ok, sí, Tenías sí, que sí. hablar alemán, que yo había aprendido alemán con un ¿Sabes buen alemán? nivel. Sí, Mira. aprendí desde que tenía 15 más o menos solo, porque me gustaba mucho. Yo lo intenté y no pude. Se re puede. Intenté, fui a Avenida Corrientes, me compré un libro en alemán. ¿Qué libro? Un libro que es una colección de cartas de amor en alemán. Pero empezaste recontra arriba. ¿Y con qué querés Tenés que empezar un poco más abajo, me parece a mí. Empecé leyéndolo, No, tenés que, para mí... traduciéndolo. Pero, No me acuerdo nada. mirá, yo no sé cómo aprendió Borges, pero fue Leyendo, Borges el que me... Leía un diccionario, me parece, si no me equivoco. Pero leyendo El mundo como voluntad de representación de Schopenhauer. Bueno, en alemán. pero entonces Me es una acuerdo que lo mente contó en una superior. Si entrevista. eso es lo primero que leyó, es una mente superior. No, que con un igual diccionario lo al era. lado contaba él. Está bien, pero hoy tenemos mejores herramientas que esas, me parece. Yo lo que hice fue, como me interesaba aprender alemán, buscar recursos en internet para hacerlo. Y encontré la página del canal oficial alemán, algo así como la TV pública alemana, que se llama Deutsche Welle. Y ahí ellos tienen subidos una serie de materiales para distintos niveles, Sí. o sea, ordenados desde el nivel A1, como le llaman ellos, en el marco común europeo de referencia, Como en el inglés. hasta el C2. Claro. Tienen materiales para todo y de todo tipo. Tienen libros que vos te podés descargar en PDF, que tienen ejercicios, Todo gratis. tienen podcasts, sí, tienen historias, tienen incluso, esto yo siempre lo cuento porque me parece fabuloso, tienen un servicio de noticias leídas lentamente. A propósito, solamente para la gente Seguro que en aprende alemán es una de esas palabras súper largas. Bueno, claro, si uno habla muy rápido alemán, se te pueden escapar muchas cosas. Porque ¿qué tiene de todas formas, sí.
los canales de noticias alemanes son muy estructurados, la forma en la que se dan las noticias es muy estructurada y yo creo que es relativamente fácil de seguir comparado con lo que puede ser un noticiero acá en Argentina. Pero aún así, ellos se han tomado han hecho el esfuerzo de hacer un servicio de noticias leído lentamente solamente para gente que está aprendiendo alemán. Y bueno, hay que saber asignar el presupuesto público. Sí, sí. Bueno, todo eso es público, ¿no? Es de mucha prioridad. Todo eso es público. Lo que pasa es que, en definitiva... Está bien igual, porque es parte del intercambio cultural. Sí, de todas formas yo te digo que me parece que ese tipo de cosas, este tipo de ofertas de materiales para aprender alemán, no están dirigidas a un argentino random que tiene ganas de aprender alemán, Claro. sino que están dirigidas a los sirios, por ejemplo, ¿no? Que llegaron de a millones hace 4 Claro. o 5 años a Alemania y que tienen que integrarse desesperadamente y cuya lengua materna es el árabe, que no tiene nada que ver con el alemán. Entonces, yo creo que es una estrategia pública, sí, que tiene más que ver con el problema de la integración en Alemania que... Igual difícil con la integrarte en idea de Alemania si venís de expandir el- Siria. Sí, pero lo tenés que hacer. No, obvio. Yo ya había ido a Alemania en 2017. Ok, o sea, vos fuiste a Alemania, pero no por el tema parlamentario. No, fui con otra beca. Yo hago beca. Sí, también del Estado. Porque bueno, si están ahí, ¿por qué no las vas a Mamando aprovechar? del Estado. Y pero si están ahí, ¿por qué no las vas a aprovechar? Es toda una cuestión de incentivos, ¿no? Yo siempre digo, yo soy liberal, pero no boludo. O sea, Yo si digo está lo la mismo. oportunidad de ahí, ¿cómo no la vas a tomar? Yo digo lo mismo. Porque si no la tomás vos, la va a tomar otro. Eso no implica después decir que hay cosas que están bien y que están mal de lo que hace el Estado. Pero el mundo se rige por incentivos. O sea, si yo tengo la oportunidad de ir a Alemania y lo puedo hacer, lo voy a hacer. Sí, obvio. Entonces, bueno, después de que empecé a aprender alemán en ese momento, que me bajé unos libros que eran de la década del 90, el euro no existía todavía. No. O sea, los ejemplos eran con el marco. Imagínate lo que era. Es más, no había habido una reforma ortográfica en el alemán, que sí hubo a finales de los 90. Entonces hay palabras que yo aprendí escritas de manera diferente a como se escriben hoy. ¿En serio? Sí, es muy gracioso. ¿Es por la pero pronunciación de las letras? Porque hay algunas letras que se no, pronuncian... es por la redundancia. Por ejemplo, como el alemán es una lengua que compone palabras, así como Exacto. decías vos, puede pasar que una palabra que tiene 2 Fs al final se junta con una que tiene una F al principio y había 3 Fs. Claro, En la reforma ortográfica dijeron, bueno, Claro, 3 no. es un poco demasiado, mucho. le sacamos una. claro, En realidad, si vos sabés alemán, es un poco contraintuitivo, claro. porque vos irías a escribir todo, ¿no? Y entonces te sobra. Te va a estar faltando una letra. Pero ellos dijeron, bueno, no. Tenemos un poco de quilombo acá atrás. Están arreglando Pero- un aula que va a ser facultad Pero bueno, pública, loco. Lo hace más divertido. Sí. Eh, Se caga de y- risa, se caga de risa. Mira, mira, y se cagó de risa. Y sí, lógico. Porque Rompieron aparte algo. no tiene mucha... A esto les gusta el quilombo. No sé, Este es liberalismo más latoniano, le gusta el quilombo. ¿Quién? Este Ah, sí. está bien bueno. y de ahí se está cagando. La cuestión es que... Le apuntaba con la mano, Sí, ¿viste? Era re pobrecito, por eso desubicado. lo estás matando. A veces aparece por atrás, ahora seguro. Pero no pasa nada. Son todos Bueno, renovables en esta entonces, facultad. porque me Sí. estoy recontrayendo de tema. Está muy bien igual, estamos para eso. Yo había ido a Si querés Alemania. Don Satur, podés pedir Gracias, Don Satur gracias. y No sé se si te habrá serán quedado concedidas grabado. Don Satur. Gracias. Para conmemorar esta oda al Estado. Sí, Eh, está muy bien. con los bizcochitos. Pero no, me comí una medialuna, no sé si se habrá visto porque tuvimos algunos problemas grabando. No, ahora pero parece que agarró el alcohol que estaba mal. que me invitó acá Juan. ¿Querés hacer la introducción de vuelta? ¿Qué Porque sé a lo yo? mejor no se grabó. Bueno, no Bueno, sé, como vos bienvenido quieras. Marco Falcone, Muchas gracias. gracias, politólogo Juan. de la Ditela, becas, va a Alemania. Hace changas. liberal. Sí. ¿Cómo te presentás? Eh, ¿Cómo te presentás? Es una pregunta muy interesante esa, que ni yo sé responder. ¿En serio? Y sí, porque como En que tu me página pone presento. politólogo. Porque es lo que yo creo que los de afuera van a ver con... Pero vos estudiaste ciencias políticas. Yo estudié ciencia Yo política. estoy No, en- sí, yo sí. te aviso que estoy anotado en ciencias políticas. También, Sí. mira. Pero O sea, en me- economía y en ciencia política. No, en ciencias políticas. Pero me parece que me voy Ok. a cambiar. Mira. Bueno, Porque tuve una materia ciencia política que la di y me parece que no sé si es la cátedra que está mal planteada, pero me pareció como que yo me esperaba un tema más histórico, formas de gobernanza, etcétera. Y me empezaban a hablar de temas que nada que ver. y depende, o sea, Feminismo institucional y yo tipo, y la ciencia política está pasando un momento complicado. La mitad de la materia era También la depende- ciencia política. ¿Por qué la ciencia política es una ciencia? Tipo, No, flaco. y bueno, pero eso en realidad me parece a mí que está bien, porque en Ujú. definitiva
Yo creo que hay un problema con la ciencia política y con la gente que estudia ciencia política en general, que es que muchos creen que van a cambiar el mundo por el hecho de ir a estudiar ciencia política. Y en realidad vos estudiás ciencia política porque querés ser un estudioso de la política. Entonces vos estás estudiando una ciencia, está bien que te digan que es una ciencia. Es que vas a estudiar ciencia política para hacer política. No, y está bien que eso se justifique. El problema es que casi todo el mundo al que de chiquito le dijeron, ay, vos vas a ser presidente, ay, sí, vos vas a cambiar el mundo, terminan en la carrera de ciencia política y eso tergiversa completamente el sentido de la carrera. Por eso yo siempre digo, a mí me parece que la materia más importante de la carrera de ciencia política que yo hice, por lo menos, me parece que debería ser así en todos los casos, es metodología de investigación. Yo tengo claro que usar metodología científica. Después tenés... Sí, no sé, creo que hay no sé cómo está investigación. dada en UA21 o en el CBC en general. Yo estudié en una universidad privada. Escuchame, para. Voy a hacer un movimentito así. Una persona. Sí. Escuchame medio. No. Dice 320, entonces ahí te va a cortar bien. Dice, no, vos preguntale a vuelta de cuál te tiene. Entonces, yo creo que está bien entender por qué la ciencia política es una ciencia y por supuesto, lo que es la metodología de investigación después va a entrar, ¿no? Pero vos después, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a juntar todo esto? Después yo lo edito y lo junto. De última, si hay alguna parte que queda cortada, pongo un cartelito que pone problemas técnicos. Con el de Toto Massa se nos cortó como 4 veces, se nos cayó una botella de Coca-Cola. Pero entonces ya sabés qué pasa esto. No sé qué pasa esto. O sea, pero si ya se te había cortado. Se me cortó una vez el audio. Pero se me quedó sin batería de celular. Y ahora se te cortó el audio nuevo. Sí, pero ahí como que anda de vuelta. No sé qué carajo le pasa, Marco. Bueno, yo después lo edito. Vos andás fijándote todo el tiempo. Está todo bien, loco, no pasa nada. Sí, claro. Pero vos andás fijándote y que sea lo que Dios quiera. Ya está, estamos entregados. Pero... Igual lo único que importa son los TikTok. Sí, ¿no? Que son de 30 segundos. 30 segundos, sí. Bueno, me terminé recontra yendo de tema. Yo lo que quería decir originalmente era que... Te fuiste a la miosa, estabas acá. Sí, que fue la primera vez que Argentina participó del programa de la Beca Internacional del Parlamento en Alemania en 2021. ¿Cuántos fueron? Yo fui parte de esa camada, 4 personas. ¿Y fuiste con ellos? Exactamente, sí, 3 chicas y yo. Nos postulamos a través de la embajada alemana, que es como que intermedia la postulación. Por si alguno se quiere postular, hay que estar recibido de alguna carrera universitaria, tener hasta 35 años, si no me equivoco. ¿Hasta? Sí. Ok. Y, bueno, hay que tener conocimiento de alemán de nivel B2 y ya no hay mucho más. Es como el first en inglés, digamos. Sería como un first en inglés. Sí. Y la forma de mostrarlo es bastante laxa. Sí. Es como que las formas de demostrar lo que requerían en su momento, yo, por ejemplo, no entraba en ninguna. Pero sí había hecho un curso con esta beca con la que había ido en 2017. Claro, vos solo. Yo había estudiado solo, después estudié en el CUI, hice un semestre. ¿Qué es el CUI? El Centro Universitario de Idiomas, que es, creo que de económicas y de agricultura. O sea, ¿tenés alguna relación lejana con la UBA? Institucionalmente, esa es mi única relación con la UBA. Ok, pero ¿tenés alguna...? Y no, ¿sabés qué? Cuando yo tenía 17 también me anoté en UBA21. O estuve a punto de anotarme en UBA21 porque yo iba a venir a la UBA. Sí, ¿y por qué fuiste a la Ditela y no a la UBA? Y porque... Yo te quiero preguntar muchas cosas de la Ditela. No, está bien, está muy bien. Yo fui a la Ditela porque esencialmente, bueno, yo soy de Mar del Plata, ¿no? Fui a un colegio nacional en Mar del Plata, que es como si fuera el Nacional Buenos Aires de Mar del Plata, solo que acá hay muchos, porque está el Pellegrini, etcétera, y en Mar del Plata hay uno. De Mariano Acosta, que están todos ahí con las viandas veganas. Sí, bueno, ahí grandes temas hoy, pero... Entonces, lo que pasó básicamente fue que yo estaba convencido de que quería estudiar ciencia política y de que quería venir a Buenos Aires. Hacía mucho tiempo, sí, como si te dijera desde que tenía 15. Mirá. Y cuando tenía 17, el vicedirector del colegio, que también había sido mi profesor de historia y yo me llevaba muy bien con él, me sugirió que si yo me iba a ir a Buenos Aires, con todo el gasto que eso implicaba para mi familia, por ejemplo, porque yo iba a tener que vivir en algún lado, me lo iban a tener que pagar, que hiciera el esfuerzo de postularme en una universidad privada de alto nivel para que yo pudiera salir de ahí con buenos contactos para mi carrera profesional. Claro. Que es la que siempre te dicen, vas a la privada por los contactos. Exactamente. Aunque... A mí también me lo dijeron. O sea, es verdad, eso es verdad. Sí, pero también es verdad que la educación es de calidad.
Está bien, yo como hice una sola carrera universitaria no puedo compararla con la de la UBA. Pero conozco gente recibida de la UBA, sé más o menos las cosas que estudian, las Puedes materias que cagarte en tienen. la UBA, no tengo problema yo. No me voy a caer en la UBA, pero quiero decir, Sí. los conocimientos que yo adquirí en la Sí. DITELA están pensados de una forma que me permitieron insertarme muy bien en mi mundo profesional, de una forma que en la UBA no necesariamente es así, sobre todo porque es tan masiva que vos tenés mucho para elegir, Mucha que podés gente que- hacer la carrera que vos Es que hay quieras. mucha gente también básicamente. de 40, 50 años que ya tuvo vida laboral y estudia, no está pensado para insertarte Bueno, eso necesariamente también, en el ni mundo hablar, laboral. ni hablar. Eso yo lo viví después en Mar del Plata cuando fui adscripto de introducción a la ciencia política, que fui Sí. un año, y ahí en Mar del Plata recién se abría la carrera y yo vi eso. Vi mucha gente grande que quería estudiar ciencia política para aprender un poco. Claro. Pero bueno, el punto es, este profesor de historia en mi colegio me dijo, ¿por qué no haces el esfuerzo? Mm. Y él era amigo de Eduardo Zimmerman, que fue rector de la Universidad de San Andrés. Y la Picante. Universidad de San Andrés tenía un programa para abanderados Vos fuiste abanderado. y escoltas. Yo era escolta de la Ok. bandera. O sea, mi promedio era el segundo Ok. de la escuela. Y además era una escuela pública. Claro, Está entonces- bien, era una escuela pública de elite si querés, pero era una escuela pública. Mm. Entonces yo calificaba para el programa que te daba hasta el 100% de beca. Impresionante. Y en el caso de San Andrés incluso te daba la residencia en San Andrés, porque tienen un campus donde vive la gente. Entonces dije, uy, qué bueno esto. Conozco gente que fue a la San Andrés. Está bien. Yo incluso después paré en esos dormis una semana que hice un curso patrocinado por la Embajada de Estados Unidos. Ujú. Un A vos curso tirás de gancho para verano. todos lados, es impresionante. Sí, no sé. Es increíble. Aparte me voy acordando y siempre me acuerdo de algo nuevo. No, boludo, yo entré a tu Eh, página y tenés una sección que es reconocimientos, una cosa así, becas, reconocimientos, y cringe, es una igual. lista así. No, sí, boludo, pero... Pero, mira, O sea, la tenés que poner, página pero yo existe, lo vi, esa lo- página existe para que, claro, si a alguien en algún momento le interesa algo sobre mí, sepa lo que hay. No es que yo voy a estar diciendo, estos son todos porque me da vergüenza. O sea, a cualquier persona que se precie de ser un poquito honesta intelectualmente le debería dar un poco de vergüenza ajena. Disculpame, Pero- pero yo me miré eso. No, es que está para eso, está para Sí, eso. sí, sí. Pero el punto es, me postulé a la San Andrés y me postulé a la DITELA también, Sí. porque esas fueron las dos que él me dijo, estas son Y son las dos donde privadas va la más- elite de Buenos más de Aires. elite. A mí me dijo esto, es donde va la elite de Buenos Aires. ¿Estás de acuerdo con eso? Que son las dos Es más de verdad, elite. y es Sí, verdad, ok. sí, es verdad. Y bueno, para cuando me decidí a dar ese paso, la San Andrés ya había cerrado su periodo de postulaciones, entonces me postulé a la DITELA, quedé en la DITELA y fui a la DITELA. Así fue. Me dieron el 100%. Becado. Sí, la DITELA no tenía un sistema de becas de residencia, que ahora sí tiene. No porque la gente viva en la DITELA, sino porque ahora le pagan a la gente para mudarse a Buenos Aires, para que vivan ahí. A mí solamente me daban la exención total de la cuota, pero en definitiva eso era lo mismo que venía a la UBA. Claro, Porque yo igual me iba a tener que pagar para vivir. claro. Entonces, bueno, Igual, vine... re bien. No, bárbaro, O sea, sí, obvio. sí. Es más, cuando me avisaron, o sea, Fiesta. mi viejo estaba muy contento, ponele, y me dice, mi papá es ferviente defensor de la educación pública y gratuita y estudió en la Universidad Nacional de Mar del Plata y Sí. como que una de las cosas que siempre dijo fue, mis hijos nunca van a ir a una universidad privada, jamás. Y a mí se me había ocurrido esto e imagínate hasta qué punto estábamos como Era romper invested en la decisión que me dijo, yo hasta estaba esperando que te dieran, no sé, el 75% y yo iba a pagar un poco. Y Sí. lo iba a hacer, Mirá, pero no fue necesario. Buena onda el viejo. Sí, no fue necesario. Así que así me vine acá. Y ya no sé ni por dónde venía la cuestión de la universidad. ¿viste cómo funciona? Pero sí, es impresionante esto. Me voy recontra por las ramas, que igual me encanta. O sea, la verdad me gusta mucho hablar de boludeces. Perdón. Pero bueno, la ITERA también, por cierto, tienen, creo que ahora las inscripciones abiertas. Puede ser. Porque tienen como distintos llamados. ¿Y para posgrado las becas. no hiciste? Posgrado hice en Estados Unidos después. En la Universidad de Chicago. Sí, Ok. exactamente. Ahí me postulé a otra ¿Cómo beca. fue? ¿Y cómo, claro. Eh, ¿Y cómo fue? sí, lo de las becas empezó en 2015, que me fui a Estados o sea, es Unidos. reciente lo de Chicago. Sí, yo estudié ahí entre Me encanta 2019 y que es 2020. liberal, estudió en la Universidad de Chicago. Es muy bueno. Fue a propósito igual. Fue a propósito. Sí, claro, Ah, claro obvio, que sí. ok. Y ni siquiera, mira, yo te digo la verdad, ni siquiera creo que importara realmente en mi formación intelectual que yo fuera a la Universidad de Chicago. Pero yo quería ir ahí Claro. justamente porque digo, yo tengo una conexión Claro. con este lugar, incluso sin ser economista, siendo politólogo, porque
Lo que tiene la Universidad de Chicago, y tienen también muchas otras universidades en Estados Unidos, es que los departamentos son muy diferentes. Sí. Esto pasa también en la UBA, ¿no? No es lo mismo la Facultad de Ciencias Económicas que la Facultad de Filosofía y Letras. Lo mismo pasa en la Universidad de Chicago. El departamento de Economía tradicionalmente siempre ha sido una cosa y los otros departamentos son otra cosa. Y yo ni siquiera fui al departamento de Economía porque, claro, soy politólogo, Claro. hice una maestría en Ciencias Sociales, una maestría muy amplia que te permitía básicamente tomar cursos de lo que vos quisieras, excepto de Economía, Claro. porque no por una cuestión ideológica, sino porque se considera de tan alto nivel que vos tenés que tener una serie de prerequisitos o tenés que dar un examen directamente si vos querés tomar cursos de economía. Y para cuando yo me enteré de que bueno. iba a ir a ese programa, ¿Qué te da clases, Milton Friedman había en persona? cerrado. Y en algún momento sí. Claro. En algún momento sí, ya no. Hasta hace poquito Gary Becker, pero bueno, falleció. Ahí hay gente de altísimo nivel. Y igual yo creo que tiene más que ver con que el monetarismo, ¿no? que domina ahí es muy matemático Claro. y se necesitan muchos conocimientos de matemática que mucha gente no tiene. De hecho, yo fui a Claro, en hacer una maestría politología. en ciencias sociales Claro. y de todas formas tenía que hacer un curso de matemática. No importaba cuál, había 3 niveles. Yo terminé yendo al segundo. El primero era para gente que nunca había hecho una ecuación en su vida. El segundo era para la mayor parte de la gente y el tercero era para gente que la tenía bien clara. Yo fui al segundo, pero quiero decir, yo no estaba autorizado a tomar cursos de economía y sin embargo tenía que hacer ese Bien. curso. Pero, ¿estamos vivos? ¿Está todo bien? No, está bien, está bien. ¿Cómo viene la batería? No, está todo bien. Pero. Bien. Para que dure por las dudas. Sí, claro. ¿sabés qué voy a hacer? Voy a hacer un chequeo acá rápido. A ver si existimos, grabamos o no. Bueno, te queda el audio aunque sea. Lo bueno del audio es que podés hacer cualquier cosa después. No, igual grabó como durante 20 minutos porque le faltan gigabytes. Pero ¿y ahora está grabando de nuevo? Sí. Ok. Yo después todo esto, yo lo edito, todo se arregla. No, obvio, sí. No te preocupes. Está claro. Lo importante es tu bella voz. Y tu ¿cómo? mensaje. ¿Eh? Lo importante es tu voz y tu mensaje. Ay, Ya está. que Ya está. me siento honrado. Entonces, Bueno. ¿cómo la pasaste en Estados Unidos? ¿Joda total? No, la pasé muy bien. El único problema que tuve fue la pandemia. Pero bueno, ¿Fue durante la pandemia? claro, porque yo llegué ahí en septiembre de 2019 y me tenía que quedar hasta junio de 2020. Me quedé hasta más en realidad, me terminé quedando hasta diciembre de 2020. Pero en marzo, que fue toda la locura mundial, lo que pasó es que yo me había hecho amigo de muchos estadounidenses que estaban ahí y se fueron a sus casas. Porque claro, la universidad cerraba y daba todas las clases virtualmente, entonces no había ningún motivo para que ellos se quedaran ahí, se Sí. fueron. Y yo me terminé haciendo más amigo de los argentinos en realidad. Hay argentinos. Ahí. Sí, claro. Los que estudiaban ahí, Exportamos talento. básicamente. No, sí, pero en serio, No, O posta. sea, sí. No, me hice amigo de Marcos Sorá, que es un No lo que, conozco. que ha sido parte de la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. He trabajado con Diego Weissman, Perdón, o sea, con Nicolás Berneman. Es posta que salís con conexiones de la Ditela. Sí, de todas formas yo lo conocí a él En Chicago. sí, Ok. y es más, lo conocí por Twitter en realidad. Te diría que hay que ver cómo muy es la rara tu causalidad. vida, loco, es muy rara. Hay que ver cómo es la causalidad ahí. Es muy probable que haber ido a la Ditela me haya dado acceso a gente que de otra forma no hubiese tenido acceso, pero la gente que conozco No necesariamente cada es vez por más la la Ditela. conozco a través de Twitter, sí. Yo te mandé por Twitter. Sí, claro, bueno, sí, esto llegó por Twitter en definitiva. Si no, no nos hubiéramos cruzado nunca probablemente. Entonces nada, mis amigos, sí, de Marcos Sorá, bueno, Fernando García, Nano, que estaba haciendo la maestría en políticas públicas, Marcos estaba haciendo el PhD en economía, Agustín Gutiérrez, bueno, toda una serie de economistas geniales, la Sí. verdad todos economistas ahora que lo pienso. Y bueno, hacerme amigo de ellos ayudó a sobrellevar la pandemia, porque ya era bastante solitaria, si no. Por suerte, de todas formas, no se vivió con un estado de autoritarismo como sí se vivió acá en Argentina, donde no se podía salir a la calle, donde yo escuchaba que mi viejo salía con la bolsita del pan Para a dar la pasearla excusa. para que la policía no le dijera nada. Sí. Y si lo y, No, él no, y además me decía que lo veían, a veces se cruzaba el mismo patrullero 2 veces y como que la segunda vez estaban a punto de decirle algo, como que vivías con un estado de miedo. No, fue picante en serio.
Mirás con un estado de... Sí. Yo vivo en un barrio re tranquilo que dieron la orden que no se podía salir y yo empecé a salir a caminar. Bueno, para claro, romper... sí, bueno, el tema es que eso era peligroso. O sea, Era peligroso. Hace muy pocos días que salió un audio Salías y era como... El audio de Saín, ¿lo escuchaste? No. Marcelo Saín, que era ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe y ahora es funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, estaba confesando el otro día, sí, en un audio, no el otro día, en realidad se filtró el audio de aquel momento. Nada, tenemos a esta mujer acá sí, enjaulada por 12 horas, no le vamos a dar ni agua, ni comida. Y todo era por salir a pasear al perro. Bueno, loco, pero viva Perón. Pero viva Perón, claro, pero una cosa de loco. O sea, yo no viví nada ni siquiera similar en Chicago. Y por eso me quedé de más, en realidad, porque yo me tenía que ir en junio. O sea, es verdad que es la tierra de la libertad, digamos. En comparación con lo que fue Argentina, sin ninguna duda. Sí hubo problemas de libertad, obviamente, y hubo restricciones. Pero mucho menos picante que acá. Muchísimo menos, sí. Porque nunca hubo una prohibición de salir a la calle. O sea, eso es algo totalmente impensable en Estados Unidos. No existe. Vos salías a la calle y no te iba a parar nunca la policía a preguntarte qué estabas haciendo, porque estabas solamente circulando. Eso es una cosa dictatorial. Una cosa que pasó en Argentina, una es un cosa que gobierno pasó maoísta, dice Maslatón. Sí, no sé si maoísta. En realidad yo creo que a nosotros nos viene más de... la tradición europea continental, ¿no? Porque esto también pasó en España, pasó en Italia, pasó en varios países de pero Europa. No pasó en Estados Unidos. Es lo que yo siempre digo en debates políticos, siempre digo, uno de los peores problemas de la Argentina es importar problemas de Europa. Ah, sí, sin ninguna duda. Bueno, hoy eso lo tenemos a flor de piel, o sea, en un país que está implosionando constantemente con la cantidad de pobres que tiene, con una inflación corriendo al 100% anual, sin crecer. Nosotros estamos hablando de, no sé, qué sé yo. Pero aumentó la actividad en 1%, dijo Massa hace poco. Bueno, claro, pero el gobierno habla de problemas que son una fantasía total. Sí. Pero bueno. Que para ahí hay intervención extranjera seguro. Para que se hable de eso y no otras cosas. Sí, pero yo igual... O sea, que es pura estupidez de los tipos. No, hay mucha estupidez. Yo no creo en las teorías conspirativas de que acá hay gente de Estados Unidos y Europa que nos quieren imponer su agenda. ¿No crees en la Agenda 2030 de Milei? O sea, qué sé yo, no tengo ni idea, pero no me parece relevante. No me parece algo que... O sea, podríamos mejorar a pesar de eso, decís vos. ¿En qué sentido mejorar? O sea, aunque fuera el caso que nos quieren imponer, etcétera, a través del propio gobierno que hiciera las cosas bien, podríamos mejorar igual, decís vos. Sí. Pasa que a mí, o sea, las teorías conspirativas me parecen como medio delirantes. No lo mataron a Kennedy. En ese sentido. Sí, no en general igual. Digo, ok. No, o sea, tampoco sé, no tengo ni idea. Estoy viendo de qué lado de la brecha. No tengo ni idea ni de Kennedy, ni si las Torres Gemelas se cayeron por una bomba que estaba en el subsuelo o qué, no tengo ni idea. No te metes qué pasó. en esa. No me meto en esa. Pero me parece que hay mucho más de estupidez de las élites que de un plan coordinado desde el extranjero para hacer esto. O sea, obviamente sí, las feministas en Estados Unidos o en Europa querrán que el feminismo esté en todo el mundo, supongo, y sí, harán cosas para que llegue acá. Claro, hay acción política, no conspiración. Por supuesto, sí hay acción política, pero a mí me parece como legítima, y más que legítima me parece lógica de la era de la globalización, o sea, es lógico. Pero también hay un montón de reacción natural de la gente acá, que como la información circula tan fácilmente, vos agarrás, ves un video, ves lo que pasó, no sé, con George Floyd, y te parece que acá en Argentina también tenés un problema así. Claro. Eso es una cuestión medio de estupidez de las élites en realidad. Perdón, pero Ofelia Fernández no está mirando el video diciendo, eso seguro que pasa acá en el conurbano todo el tiempo. ¿Qué está pensando para vos? Y yo creo que hay algún tipo de relación de decir, tenemos que hablar de esto por nuestra inclinación ideológica. Ya sea para caerle bien a ciertos sectores o para representar ciertos intereses que son las claves que nos mantienen en el poder, ¿se entiende? Pero esa cosa de inventar problemas, yo creo que viene menos por un lado conspirativo y más por un lado simplemente estúpido. O sea, pero estás de acuerdo que inventar un problema de racismo en Argentina. Exacto. O de brutalidad de la policía. Por los afrodescendientes, que ahora parece que son 2 millones. Es una locura. Bueno, Maslatón dice que es afrodescendiente. Pero él lo dice porque se caga de risa. Es muy bueno. Pero Carlos se caga de risa de todo, o sea, de la vida en general. Ese tipo es. Y sí, para mí, ¿sabes cómo? Creo que una vez se lo dije, o lo dije en un podcast, no estoy seguro, pero para mí él es como el tipo de un cuento de Fernando Pessoa, que se llamaba El banquero anarquista.
y por lo tanto soy un banquero, porque esa es la forma para mí de ganar la mayor cantidad de guita para poder cagarme en todo y hacer lo que se me cante las pelotas. Es Carlos Malatón. Es Carlos, claro, Carlos hace eso, o sea, se forró de plata y bueno, hace lo que se le canta las pelotas. Está bien. Y O sea, bueno, no sé si está así bien, vive pero- su vida, así vive su vida. Yo creo que la gente a veces se toma demasiado en serio todo lo que dice Sí. y él se está cagando de risa justamente De de eso. eso. Entonces es como que lo terminás alimentando, ¿viste? De Yo creo esa que vive, forma. es como medio como la mentalidad de troll que vive de la validación que recibe cuando hace esos comentarios. Bueno, sí, supongo que habrá toda una discusión psicológica ahí de Sí, qué se es lo va a que contar a pasa su en la psicóloga cabeza de del Carlos, quinto C, cómo es la una cosa psicóloga así. del ex quinto C. Del ex quinto C. Pero sí, Tengo una pregunta porque me gustó lo que dijiste de lo de las elites. Vos decís, yo soy partidario de la opinión de que hay una cierta élite gobernante en Argentina que está entretejida en la Ditela y en la San Andrés. O que recibe sus ideas de ahí. O que se forma ahí. Como durante la Revolución puede haber sido el Colegio de San Carlos, digamos. Que todos se formaron ahí. ¿Vos creés que hay algún tipo de, no sé si favoritismo hacia graduados colegas de la San Andrés o de la Ditela o de las universidades privadas de elite? ¿No creés que hay un cierto rejunte ahí de gente que sale de ahí? Que termina Sí, representando sí. los intereses políticos del país. bueno, o sea, las instituciones de élite funcionan así en general, ¿no? Después terminan siendo los lugares de donde sale la dirigencia. ¿no? Exacto. Eso, que la Ditela y la San Andrés lo sean hoy, creo que puede ser parcialmente cierto de todas formas, porque hay otros lugares de donde puede salir la dirigencia y sobre todo me parece que en todo caso podemos decir que si bien se han vuelto lugares de referencia para todos, es más que nada uno de los dos lados de la grieta de donde salen, a donde van, perdón, los que salen de la Ditela y San Andrés, ¿no? Porque es más que nada una cosa así de cambiemos. Sí, es verdad que la San Andrés está llena de kirchneristas, incluso la Hay muchas cátedras de izquierda. La Ditela tiene kirchneristas también. Pero, Bueno, tienen derecho a existir. Tienen derecho a No, existir. por supuesto, sí, claro, ¿cómo no va a tener derecho a existir? No les vamos a poner. Hace poco hablé con Jonathan Morel, el de Revolución Federal, ¿lo viste? No lo conozco. El que. ¿Viste que hubo una agrupación que pusieron la guillotina y las antorchas en la Plaza de Mayo? ¿No lo viste? Sí. Fue hace poco. Bueno, el que organizó eso, que los acusan de ser como demasiado antikirchneristas. Parece que la de los copitos, la Uriarte, esta que fue la que le Sí. intentó matar a Cristina, era parte del grupo de esta Revolución Federal. ¿Y vos qué hacías hablando con ese pibe? Y le dije, lo vi en TN y dije, loco, ¿te parece hacer un podcast? Porque quería tener la primicia de ver qué onda, qué pensaba él de verdad. Porque él estuvo en TN con Diego Seidman es, Sí. y como que lo acusaron de, bueno, vos sabías lo que estaban organizando y no hiciste nada. Y él dijo, no, yo no tengo nada que ver, yo ni siquiera la había visto en esa marcha, yo no la conocía. Y fue como, yo quiero saber qué pasó. Después lo invité al podcast, no sé qué, quedó en que me iba a llamar y no me llamó. Sí, es todo muy raro lo que pasó. Es todo muy raro. ¿Vos qué opinas? Voy a chequear No, si está el video porque sí. quiero tu cara ahí. ¿La intentaron matar en serio? ¿O fue armado? No, yo no. En eso tampoco soy conspiranoico. Entiendo igual que hay motivos para sospechar. Sí. Mi primera impresión fue un grupo de loquitos que Sí. existen. Obvio. O sea, este país está muy trastornado mentalmente. O sea, la mitad del país necesita tratamiento psiquiátrico, seguramente. O sea, no tengo ninguna duda de eso. Sí. Entonces, no me sorprendería nada que hubiera un grupo de, no sé, 4, 5, 10, 15 que la quisieran matar. Sí, seguramente. Lo que pasa es que eso de ninguna manera es representativo del resto de la sociedad. O sea, ¿te parece que esto que extrapolaron del discurso del odio, Una etcétera, locura, nada que ver? total, una locura total. El odio puede ser que exista hacia Cristina. Sí. Y con bastante razón. O sea, Cristina, Yo cuando me dicen eso, yo Cristina digo, ¿por qué no Fernández tengo de derecho a Kirchner- odiar a Cristina? Pero Cristina Fernández de Kirchner es la persona que... es ella, además. Es la persona que desperdició una oportunidad histórica para la Argentina de ir hacia el desarrollo
ni siquiera haciendo grandes cosas, sino manteniendo más o menos razonables los parámetros de la economía. Rompió todo, Cristina. Como Había dice una Milei, serie de sí. una serie de stocks acumulados de la década del 90 que se los apropió, las empresas que estatizó, los ahorros que estatizó, el superávit fiscal más alto de la historia que había estado con el gobierno de Kirchner, se transformó en el peor déficit fiscal en décadas con Cristina. ¿A cambio de qué? De nada. Bueno, Milei dice, desperdició que Kicillof es el germen del mal, una cosa así, porque desperdició los peores términos de intercambio de la historia. Bueno, claro. Sí. O sea, después también está la cuestión de la mala suerte de los gobiernos no peronistas que siempre tienen peores términos de intercambio, ¿no? Una Sistemáticamente. sequía que le Parece una agarró a joda, Macri. Parece joda, pero Sí. bueno. Pero también eso, ¿no? Con las hojas Eso es Dios 600 conspirando, dólares, haciendo. claro, con las hojas Dios es 600 peronista. dólares, te generas una crisis de la puta madre de la que todavía no podemos salir. O sea, está recontra justificado el odio a Cristina Fernández de Kirchner. Porque además, cuando vos te pones a mirar las cosas que hizo, digo, yo no sé si Cristina es más corrupta de lo que pueden haber sido otros políticos. Lo que me indigna a mí, y creo que le indigna a mucha gente también, es lo burdo que fue todo. Es la forma en la que nos tomó por estúpidos a todos durante tanto tiempo. O sea, fundar una cadena de hoteles vacíos en el sur, establecer una relación con tu chofer que de repente pasa a ser el principal contratista de obra pública del país o de la provincia, un tipo que era tu chofer, Sí. movilizar muebles en aviones oficiales para tu hotel, comprar 2 docenas de facturas en el hotel y decir que estaba lleno. Es tan burdo todo. Es como que es el ABC del manual del lavado de dinero. Entonces Sí. vos decís, nos estaban tomando por idiotas, como si nunca nos fuéramos a Las enterar. valijas, boludo, las valijas que se veían en los videos. Sí, pero todo, o sea, todo es tan... era tan explícito, tan evidente, que eso es lo que genera mucha bronca. Que quizás hay una cosa que Maslatón a veces dice, y quizás tenga razón en esto, que los ladrones de guante blanco indignan menos, Pero roban más. porque puede ser que roben más, pero indignan menos porque no son tan visibles, porque los enjuagues financieros que se pueden hacer con los perdones, las condonaciones, las tasas, no sé qué, puede resultar en desfalcos mucho mayores que una simple cometa. Puede ser. Claro. Pero es tan evidente lo que pasaba que para mí justifica perfectamente el odio. Ahora, ese odio de ninguna manera se traduce en quiero ver a Cristina muerta. La gente la quiere ver presa. Claro. Que es muy distinto. Y Cristina tiene muchas causas. Algunas son... Conocidas. Sí, digo, algunas no tienen demasiado fundamento, no parecen tenerlo. Ok. Porque Hay sí tienen que ver con cuestiones de política pública y con decisiones que quizás no deberían ser judiciales, pero hay otras que sí tienen mucho sustento. Vos, ¿no? como politólogo, Sí. el lofer, que la Eso acusan es una a la estupidez, oposición. es una estupidez. El lofer, el tipo que inventó el lofer, Sí. el término lofer, cuando vos lees la definición que él dio, no se condice en nada con lo que dice Cristina que pasa. No hay un ataque sistemático del Poder Judicial por el solo hecho de que ella sea una líder de Claro. un espacio político. No. Tiene que ver con violaciones reales a la ley. Y la gente por eso la quiere ver presa, no la quiere ver muerta, nadie la quiere ver muerta. Lo que todo el mundo quiere es que se vaya a su casa y después que sea juzgada y condenada. Entonces, bueno, me parece que el kirchnerismo usó este intento, que es tremendo, que bueno, les estoy dando la buena fe, ¿no? De decir, esto realmente fue obra de un grupo de loquitos. Yo creo que como máximo es eso. ¿Podría haber sido todo armado? ¿Qué sé yo? Puede ser. Hay cosas rarísimas que van surgiendo, ¿no? Como ¿Viste? Sí, en la las relaciones. En la investigación todo se hace mal, lo cual es compatible con que el hecho de que en Argentina todo es una joda. Sí. O, Hay que acordarse del compañero Fenoglio. exacto, o sea, o bien todo es una joda o realmente está armado. Puede ser. Ponele que... Pero démosle el beneficio de la duda. Digamos, Ponele que todo es una joda. ponele que todo es una joda y que esto fue de verdad. Sí. Fue un grupo de loquitos y se acabó. Lo que pasa es que de eso extrapolaron que era la oposición. Hicieron un feriado nacional ante la muerte de nadie. O sea, Salieron a decir que eran los medios de comunicación, la justicia, Te usaron. los partidos de la oposición, una cosa de locos, total. Como si alguien se hubiera... como si algún líder en alguno de esos Se hubiera medios hubiera adjudicado dicho... Claro, se hubiera adjudicado el atentado como o los hubiera ataques dicho, terroristas. ojalá
le hubieran dado. O sea, Claro. una locura No, total. salieron todos a solidarizarse inmediatamente, aparte. No, y además, pero después aparecieron las listas negras también. Listas que circulaban en organismos oficiales, en la Cancillería, donde obligaban a todo el mundo a firmar una declaración en repudio al magnicidio. Y si no firmás, ojo, Sos boleta. porque tu trabajo está en peligro ahí. Mm. O sea, hay persecución en el Estado hoy. Y se incentiva esa persecución a partir de episodios como este. Mm. Y bueno, ¿no? Toda esa cuestión también, esa reacción que hubo contra todo el mundo que no hablara del atentado en los días siguientes y que aparecían todos estos tipos que le decían, ¿y vos por qué no estás condenando? No Vos veo sos tu un repudio. ¿Sos un golpista? Sí, sí, sí. A mí me lo Paulina, dijeron. creo que era Paulina Cocina, que habla de cocina justamente. La empezaron a putear porque no estaba condenando el magnicidio. O sea, una especie de discurso oficial como cuando murió Evita y todo el mundo tenía que llevar el luto. Sí. Solo que ahora no había muerto nadie. Pero bueno, no importa, vos tenías que condenar todo igual. Y si no sos un golpista. Pese a que nadie sabía lo que había pasado tampoco. O sea, y mientras el Sí. gobierno te estaba acusando a vos de Sí. haberlo hecho. Por Sí. transitividad. Porque vos sos opositor y los que lo hicieron también son opositores. Sí. Una cosa de loco. Entonces... No es compatible con los ideales democráticos alemanes, digamos. No. Claramente no. Ni con ideales democráticos liberales en, general. ningún mundo. Pasa que, bueno, el kirchnerismo entiende la democracia como algo muy distinto de lo que la entendemos los que queremos una democracia liberal. Ellos quieren una democracia, si se quiere, plebiscitaria, donde... Democracia delegativa, dice O'Donnell, el texto sí. que... O'Donnell decía democracia delegativa. Ahora Hay me encanta porque varios como leí, como hace poco di ciencia Sí. política, ahora me lo acuerdo. Hay varios términos, sí, que describen Poliarquía, lo que... Bueno, esto, democracia delegativa. Sí, ellos no les gusta tanto la poliarquía, la coexistencia así pacífica No, las pelotas. y la alternancia. No les gusta Aparte mucho. yo- O sea, Cristina no le dio los atributos a Macri. Nosotros es como que pasan tantas Eso es cosas lo que en yo siempre me Argentina acuerdo que vos cuando- te olvidás, ¿no? cuando De me que dicen de lo de Cristina, no digo- fue a la asunción de Macri. Es una cosa totalmente delirante. Sí. Pero bueno, y esa es la persona que después quiere diálogo. O sea, no Que acusa al otro de discurso de Sí, odio. exactamente. Entonces, el punto es, el kirchnerismo concibe la democracia de una forma en la que el líder tiene amplios poderes para hacer lo que quiera y la aprobación en las urnas cada determinado tiempo de lo que hace es suficiente para que haga lo que quiera, justamente. Los que defendemos la democracia liberal, defendemos una democracia donde haya límites constantes a lo que Sí, haga el chequeos gobierno. al poder de cada... a la Sí, división de claro, poderes. y no importa quién sea el que gobierna. Porque justamente la primera intuición que tenemos los liberales frente al poder es Va a haber abuso de poder. desconfianza. Va a Sí. haber abuso de poder, me tengo que proteger de esto. Mm. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa si la persona equivocada llega a la presidencia? ¿No? Porque puede ser Macri, o puede ser Cristina, o puede ser quien sea. Pero ¿qué pasa si una persona que quiere violar derechos que yo tengo llega a la presidencia? Por eso tiene que haber límites constantes. Por eso existe el Poder Judicial, por eso los medios de comunicación tienen que ser fuertes, por eso tiene que haber oposición. Libertad de prensa, libertad de expresión. Sí, etcétera. exactamente. Eso no es algo que al kirchnerismo le guste. Por eso el kirchnerismo siempre estuvo en guerra contra toda la sociedad civil, básicamente. Claro. Ha estado siempre en guerra con el Poder Judicial, pese a que haya un montón de jueces y fiscales que son kirchneristas, que los kirchneristas, pusieron que ellos, los pusieron ellos. y que les dan la razón siempre que hay un problema. Pero no, si alguien disiente, entonces vos ya tenés un partido judicial. Tenés un ataque de los Sistemático medios. de los medios. Claro, si los medios te critican una editorial, una Porque tapa, Cristina es no la sé, voz del pueblo. tenés Y vos no sos a los popular, vos sos medios antipopular. hegemónicos que le lavan la cabeza a la gente. Es como Sí. que la gente, por un lado, Es medio boluda súper también. inteligente porque los elige a ellos y súper estúpida porque se creen todo lo de Clarín. O sea, es Igual Karin miente. y, bueno, pero de ahí vienen todos esos eslóganes, todos esos problemas. Es la visión que tiene el kirchnerismo de la democracia es muy preocupante. Y yo creo que, esto no me lo preguntaste, pero no han podido ir mucho más allá de lo que han querido porque Argentina tiene una sociedad civil muy fuerte. Hay Bueno. núcleos de resistencia en la sociedad civil que hacen que Argentina no sea Venezuela. Es lo que yo digo Venezuela no siempre. tenía una institucionalidad como la que tiene Argentina, no tiene los años que tiene de prensa libre, no tiene los años que tiene de oposición, no tiene... Agradezcamos a Mariano Moreno por Incluso la los libertad de prensa. empresarios, te diría, que muchas veces los criticamos por prebendarios, porque Sí, y sí. lo son Sí. en muchos casos, y porque vivir en Argentina te condena a ser un empresario prebendario, Sí. si es que vas a hacerlo. Incluso los empresarios tienen una fuerza que ha impedido
que La el Cámara kirchnerismo avance. Nacional Empresarial, sí, etcétera. sí, sí. También el Poder Judicial. La ¿no? capacidad de Hay no dar tradiciones, acuerdos con sí. la CGT, etcétera. Hay tradiciones que han sido conservadoras en el buen sentido, Ok. que han impedido que el kirchnerismo avance y destruya toda la institucionalidad Hace que le poco, gustaría destruir. en el colegio a mí me preguntaron, porque a mí me tienen como... Porque yo intenté, voy a un colegio privado, e intenté armar un centro de estudiantes el año pasado, y me hicieron quilombo. Bastante entendible. Sí. Pero no intenté hacer un centro de estudiantes falopa, hicimos las cosas bien. El problema es que después pasa esto que te digo. ¿Qué pasa si la persona equivocada llega al centro Exacto. de estudiantes? Vos empezás bien y si después llega otro, ¿qué pasa? Y teníamos armado un mecanismo de fiscalización interesantes. Se podía armar una asamblea de delegados para juzgar, pero no nos lo bloquearon de una. Entonces soy como referente político yo de mi promoción. Y el otro día me agarraron en el comedor y me dicen, Juan, ¿cuál es el problema de la Argentina? Así, ¿viste? Entonces yo, teniendo que responder algo, digo, bueno, es la mentalidad hay un problema en la mentalidad de la sociedad. Como una cosa muy general, ¿no? Como para que me dejaran en paz. Y me siguen preguntando. Entonces tuve que exponer, no, bueno, porque hay un tema de la clase media, identificación racial, identificación histórica, cultural. Las clases políticas se aprovechan de las disidencias entre clases, etcétera. Eso impide el progreso democrático, no sé qué. Le hago todo el ensayo. Y llego a... hay un problema en la mentalidad de las personas en términos de, primero, por esto que vos decís del kirchnerismo, ¿no? De cómo arrasan con todo. Cómo el poder político se aprovecha de la condición social, digamos, o la clase social de un grupo de personas para avanzar sus intereses, que dentro de todo es válido, pero lo hacen siempre pifiándola. O sea, siempre tienen que cagar a alguien. ¿Se entiende? Entonces es como eso que vos decís de Argentina es una joda. Porque siempre cagan a alguien, boludo, es impresionante. Bueno, el kirchnerismo depende de eso. La supervivencia del kirchnerismo depende de otros. Exacto. O sea, la mentalidad kirchnerista consiste en decir, yo soy víctima de tal, y ese tal va cambiando en el tiempo, y por lo tanto tal tiene que hacer o decir o darme lo que yo digo. Pero al mismo tiempo yo decía... Vos así podés resumir todo el kirchnerismo. Todo. Al mismo tiempo yo decía, la oposición, véase por ejemplo macrismo, siempre obtiene el apoyo de una clase media, una clase alta, la clase media que tiene ideales de, bueno, yo quiero vivir en Cariló, que me da, que se identifica con eso y también los caga. Porque efectivamente más que eso también fue romper el contrato electoral. Entonces, ¿cómo? Y teóricamente prometió apoyar a la clase media y terminó perjudicándolo. Entonces siempre, y entonces yo le decía, terminaba diciéndole, bueno, al final siempre tenés quilombos. ¿Cómo se lee? Lo voy a parar yo manualmente porque me voy a parar. No. O sea, sí, se trabó, pero como que seguía grabando la pared, ¿verdad? Porque como que se deja de hacer el gráfico, pero sigue el conteo de segundos. Es medio raro. No sé, igual viene grabando bien, no te preocupes. Está todo bien. Llevamos 50 minutos, o sea que vamos a hacer un rato más. Te estaba diciendo. Tampoco es una hot take lo mío igual. Pero. No, bueno, pero ¿Se entiende lo que te quiero decir? Cómo se aprovechan de eso. Y otra cosa que le decía es cómo siempre intentan importar modelos de otros lugares que nunca funcionan. ¿Se entiende? O sea, cómo el modelo que se intenta imponer, ya sea por el macrismo, ¿viste? Que te hablan siempre de las mismas cosas, que son cosas que no van a funcionar en la sociedad argentina, por esto que vos decís, que hay una sociedad civil que está instaurada, hay una cultura que lo va a impedir. Lo mismo que, ¿por qué no? Me dicen, vamos a hacer Venezuela. Yo les digo, Venezuela es imposible porque van a tener que reprimir marchas de cientos de miles de personas, imposible. Hay una mentalidad que lo va a impedir. Sí, Yo lo que tengo para decir es que las importaciones directas de modelos no funcionan claramente en ningún caso y que la política siempre se hace con un montón de restricciones. Sí. Y eso ocurre también para el macrismo, no solamente ocurrió para el kirchnerismo y ocurre hoy, sino que también ocurrió en el pasado. Y que, nada, cuando vos decías hace un rato, no sé, que Macri rompió el contrato electoral, es como que para evaluar a los gobiernos hay tantas dimensiones también
y hay tanto que está fuera del control de esos gobiernos que es como que a veces se hace difícil decir qué cosa es una consecuencia de lo que hacen y qué cosa no es una consecuencia, ¿no? Porque yo pensaba ayer, por ejemplo, que hubo una charla en la Ditela entre Miguel Pelle y Guido Sandleris. Sí, lo vi que pusiste una foto en Twitter. Alguien me contestó, yo subí una foto de eso en Twitter y alguien contestó con una foto de lo que fue la caída de las acciones el día después de las PASO. Sí. Como diciendo, Sandleris tiene la culpa de esto. Ahora, Sí. el punto es, ¿Sandleris tenía la culpa de eso realmente? Claro. O sea, Sandleris era parte de un gobierno que claramente fracasó porque si no la gente no lo hubiera echado, ¿no? Eso creo que podemos coincidir en eso. Tenemos que coincidir en eso porque si no, digo, si no se hace esa autocrítica, entonces el próximo gobierno que cambiemos, si es que existe, no va a mejorar. El gobierno fracasó. Fracasó porque la gente lo echó. Ahora, Sandleris tenía la culpa de que Claro, de justo que en las cayera PASO, YPF. claro, Sandleris que había entrado, no sé, 10 meses antes, ponele, y que Bueno, había lo- hecho un plan Ok. para desinflar la inflación Pero vos al mismo dirías tiempo lo- que estaba coordinado vos con Duhovne dirías, para eliminar el déficit. ¿le Él darías tenía el el problema. mismo, vos le darías el mismo beneficio de la duda a Massa, por ejemplo, o a Pese? Porque con Massa ahora subieron, viste, estamos en el bull market más latoniano ahora. Sí, igual estamos bajando de nuevo, pero bueno. No, yo creo que hay que juzgar a las medidas que se hacen y a las personas que toman las medidas sin pruritos ideológicos. O sea, si hacen las cosas bien, perfecto. El problema quizás con la evaluación que uno puede hacer del kirchnerismo o del macrismo es que los nortes parecieran muy diferentes. O sea, vos decís, llega Massa y te inspira confianza y entonces las acciones suben. Porque vos creés que Massa va a poder controlar a lo más El batacazo. racional del kirchnerismo, ¿no? Que va a poder controlar la locura y la destrucción que supone el cristinismo, ¿no? Que es romper toda la economía básicamente y que no quede nada, porque básicamente ese es el cristinismo económico. Pero después decís, Massa estuvo cuando se estatizaron las AFJP. Claro. Massa era parte de un gobierno Entonces- que empezó a romper todo. Massa, O incluso sea, no puedes cuando... adjudicar una causalidad. No, pero mi punto es, si Massa hace algo que hoy está bien, si Massa empieza a bajar el déficit, supongamos, Sí. ¿no? Yo pienso en las intenciones futuras de Massa. Claro. ¿Por qué Massa está haciendo esto? O sea, si Massa quiere llegar al déficit cero, ponele, ¿para qué quiere llegar? O sea, yo creo realmente que en el futuro Massa quiera un gobierno ordenado fiscalmente, por ejemplo, si fue parte de un gobierno que estaba destruyendo la Ok. situación fiscal de Argentina. Entonces, ahí está como, si querés, el prejuicio económico, el prejuicio ideológico está ahí, ¿no? Porque uno piensa, bueno, qué sé yo. Yo creo, por ejemplo, que Duhovne, a diferencia de Massa, sí cree en una macroeconomía que tenga que estar ordenada, Mm, en un tamaño del Estado que tenga que ser menor, en un nivel de impuestos que tenga que ser menor, mm. de no manera lo hicieron? sustentable, sostenible en el tiempo. Entonces, cuando él iba hacia el mismo lugar que se supone que Massa está yendo hoy, Sí. aunque Massa está yendo muy lento, Sí, porque igual no, sí. Massa no cumpliría un déficit primario cero hasta dentro de varios años, Duhovne eso más o menos lo logró en 3. Mm. Aunque estuvieran, o sea, están yendo, supongamos que están yendo al mismo lugar, yo estoy pensando, bueno, ¿y para qué están yendo a ese lugar? Ujú. Yo creo que un Duhovne hubiese ido a ese lugar para quedarse. Y yo creo que Massa va a ese lugar para después poder romper todo de nuevo. Mm. Porque no le creo. Y Ok. no le creo porque ya ha sido parte de un gobierno que rompió todo. O sea, vos no te Entonces, genera ¿por qué confianza, cambiaría? Massa. Claro, ¿por qué cambiaría de opinión? ¿No? Entonces yo creo que en todo caso el prejuicio ideológico está ahí, si querés. De juzgar más o menos las mismas medidas con distintas varas. Si hay una razón para sospechar es el pasado, ¿no? Y lo que el pasado nos puede decir de cómo van a actuar en el futuro. Entonces, sí, no sé ni a qué venía esto, pero creo que en líneas generales sí hay que juzgar a todos los que hacen cosas por las cosas que hacen, pero también un poco pensando en el futuro, ¿no? Ahora. Porque, y esto creo que se enmarca en la discusión más general de que a veces se da y que no está resuelta, y que yo la veo mucho en Twitter, por ejemplo, de si nosotros tenemos que querer que al gobierno le vaya bien, porque entonces al país le va a ir bien, o si no tenemos que querer que al gobierno le vaya bien, porque si no eso va a significar que se van a quedar en Se el perpetúan poder, en el poder, claro. y entonces al país le va a ir peor, Sí. ¿no? Es Bueno, una por eso discusión no resuelta. Bueno, por eso yo cuando me preguntan siempre digo, a mí me parece que hay algunas cosas que hace Juntos por el Cambio que la hacen a propósito para perjudicar al gobierno para que le vaya mal. ¿Cómo qué?
y yo qué sé, pasar la ley de alquileres, por ejemplo, o ese tipo de cosas que son No, fueron completos fracasos, que ponele que Vos sabés nació... que yo creo que no, ¿eh? Yo creo que... ¿No? yo creo ¿Vos decís que no se benefician no, de yo- que se destruya el país? Sí, pero ellos no creen que se vaya a destruir el país así. Hay un problema en Juntos por el Cambio enorme. O sea, de, realmente es estulticia y prevaricato puro. eh, sí, yo lo pondría en otros términos. Yo creo que hay un problema muy grande en Juntos por el Cambio de falta de conciencia de la situación en la que se encuentra el país. Ok. Enorme falta de conciencia. Que puede estar fomentada por la ignorancia en materia económica Sí. o por lo que sea, pero hay una enorme falta de conciencia de la gravedad de la situación del país. Bueno, Vos pero ellos eso lo dicen ves en la UCR, lo ves un montón, en la coalición cívica ni hablar. Bueno, pero ellos dicen... Incluso en el PRO, porque en definitiva la ley de alquiler salió de Lipovetsky. Exacto. Tenés un montón de gente dentro de Juntos por el Cambio que sigue creyendo, igual que creían en 2015, que por el solo hecho de que ellos estén en el poder las cosas van a mejorar. Y exacto. eso no es así. No es así. Y que creen que no es necesario hablar de ideologías para gobernar. Que con hacer una buena gestión las cosas se arreglan. Y eso tampoco es así. Eso debería ser una lección aprendida del periodo 2015-2019. Es decir, ellos hablan de Algunos una la aprendieron, autocrítica. pero no todos. ¿Cómo? Ellos hablan de una autocrítica, Sí. que yo no les creo. ¿Vos le crees? No, yo creo que alguna gente sí hizo autocrítica. Yo creo que alguna ¿Y gente esa sí gente aprendió. representa a la mayoría de Juntos por el Cambio? Porque Bueno, ahora, por de eso ejemplo, no estoy seguro. parecería que se están queriendo deshacer de todos los radicales. Hay que ver qué pasa, porque vos por un lado tenés un ascenso del ala dura, si querés, del PRO, y al mismo tiempo tenés a un radicalismo que está cada vez más controlado por manes. Que Que para mí tiene más humo que masa. Que es, creo que incluso peor que cualquier cosa que podía existir en Sí. 2015. Y por el es otro una lado nube de humo tenés... así grande, manes, con su empatía que te hace Y, sentir, claro, te llena el corazón de empatía. y además tenés un ascenso Bueno, de podés Rodríguez comer, pero vas a tener Larreta. empatía. Tremendo, tremendo. Y además tenés un ascenso de Rodríguez Larreta que tampoco cree que el de Argentina sea un problema ideológico. Larreta, para vos, Sí. decime qué pensás de Larreta, porque yo lo que veo es mi vieja quejándose todos los meses porque le sube la BL y falta poner ladrillos enfrente de mi casa. O sea, no enfrente de mi casa, pero a 2 cuadras hay una cosa que todavía no tiene vereda. Te siguen subiendo los impuestos y pareciera que es la única forma en la que el tipo, que se supone que es economista, sabe recaudar plata. Subir impuestos. Eso lamentablemente es cierto. O sea, y en ningún momento se hizo más claro que cuando fue emboscado por el gobierno nacional y le quitaron parte de la coparticipación. La respuesta de Larreta tendría que haber sido, si fue una persona más o menos razonable, ok, Hagamos el ajuste. vamos a cortar con la planta transitoria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene a miles de personas, muchos de los cuales son ñoquis, y muchos de los cuales quizás no sean ñoquis, pero definitivamente no son necesarios para afrontar este problema. Y la respuesta de él fue, no, vamos a meter un nuevo impuesto, el impuesto a los sellos en las tarjetas de crédito, que ahora están viendo si lo pueden voltear en la Bueno, legislatura. esa es otra que no me Entonces, gusta, porque vos recién dijiste, yo no creo que Massa quiera mejorar la situación por buena onda. Yo creo que la quiere mejorar para después poder romperla de vuelta. A mí, vos me hablas de eso y yo pienso en Larreta, en el triunvirato de Larreta y Fernández, etcétera, desde esa época hasta ahora, subiendo impuestos, haciendo quilombo, o sea, cagando a la clase media de vuelta, porque efectivamente la clase baja y la clase media son a los que más afectan. Y ahora dicen, bueno, ahora que mejoró un poco la situación, estamos viendo, a lo mejor sacamos ese impuesto que pusimos. Pero efectivamente las cosas van a seguir estando como antes. Entonces, ¿no ves un pensamiento político similar que les impediría representar una opción verdadera como oposición? a mí no me gusta Larreta. A mí tampoco, digo, pero No lo voy a defender. ¿se entiende? Sí. Yo creo que el tema... no necesita ser defendido igual, no te preocupes. No. Tiene varios ñoquis ahí Oh. preparados para defenderlo en cualquier No, pero momento. eso es impresionante. O sea, la cantidad de gente que está comprada por Larreta es Va increíble. con el Partido Socialista. Directa, indirectamente, por estar en el canal de esto, por tener la pauta oficial, por lo que sea, la cantidad de gente que está comprada Convertida por para todos Larreta lados el tipo. es realmente increíble. Esa es otra cosa que no me gusta. Sí, Así cualquiera vive en democracia. sí. O sea, él usa una de las cajas más importantes que tiene Argentina para hacer campaña. Eso es totalmente evidente. Cualquiera vive en A la democracia luz- si tenés comprado todos los sindicatos, tenés acuerdo político por no, todos lados. claro. Y ayer que arregló con Moyano, por Dios.
Lo Dios de santo. las indemnizaciones a los trabajadores de las grúas que van a seguir ahí es increíble. Pero bueno, yo creo que, volviendo al punto que decías de cuál es la mejor manera que tiene de gestionar, sí, bueno, Larreta lamentablemente, y en esto también hay que decirlo, Larreta sigue la traición de Macri en definitiva, Ujú. porque Macri en definitiva gobernó entre 2007 y 2015 la Ciudad de Buenos Aires, el gasto público reventó en ese periodo. Es verdad que eso también está ocurriendo en la Argentina en Estado Nacional, pero él podría haberse diferenciado, supongamos, Exacto. ¿no? Y sin embargo no, subió el gasto público, subieron los impuestos. Larreta hace lo mismo y se escuda en que, en realidad, si vos mirás todo, no sé, mirás todo el panorama, la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo más friendly que el Estado Nacional. Pero eso no es algo que te diga mucho, no Es debería kirchnerista decirte Larreta. mucho. Es kirchnerista. No sé si kirchnerista. Tiene mentalidad Lo que kirchnerista. tiene Larreta es una mentalidad Nefasta. obsesivo-compulsiva por el control. Sí. Larreta necesita estar controlando Ahora hicieron, todo. viste, Bea Gaming. Vos fíjate cómo Larreta sale a la calle, o sea, sale rodeado de personas que tienen controlado cada uno de sus movimientos y no se le puede preguntar nada. Y si pasa, como pasó una vez, me acuerdo de haber visto un video donde se bajaba de un auto y alguien le hizo una pregunta que lo incomodó. Se pone así, no puede reaccionar, es una persona que no está bien de O la cuando le cabeza, preguntan, quiero decir, o sea, cuando le preguntan todo sobre tiene- Favaloro y dice amenaza con irse. bueno, creo que era una pregunta sobre Favaloro, justamente, sí. Es como que no se cierra, entra en cortocircuito y no puede reaccionar. Es una persona que tiene que tener todo controlado. Y es así su vida también. O sea, él se levanta y ya está todo cronometrado lo que va a hacer perfectamente. Y el gobierno de la ciudad funciona así también. Y esa es la mentalidad que él intenta imponer a los ciudadanos también, ¿no? Porque el gobierno de la ciudad, en definitiva, trata de meterse en todo. O sea, ¿Qué te digo? Hicieron qué tiene un que hacer el gobierno departamento de la ciudad? gaming. Claro, ¿qué tiene que hacer la ciudad organizando un mundial de gaming? No tiene nada que hacer ahí. Y se multiplican esas actividades. Obvio. Por doquier. Porque bueno, es como que Porque la es un mentalidad papá que es te apapacha y te agarra y claro, hace de la todo. mentalidad es que, claro, el Estado tiene que ser el padre de todos. Y Sí. tiene que estar en todo. Tiene que estar en lo bueno, en lo malo, en lo que sea. Entonces tiene que estar en todos lados. Por eso vos vas a cualquier evento también organizado por la Ciudad de Buenos Aires y hay 25 millones de empleados con pechera de la Ciudad de Buenos Aires que no son necesarios. Ahora lo que Pero hicieron, bueno, no sé si por vos esa tenés, obsesión con el control tienen que estar ahí. no sé si vos tenés en tu barrio, a lo mejor no, pero yo en mi barrio, que tampoco es un barrio pobre, pero yo tengo gente que le dieron pecheras del gobierno de la ciudad a gente que era cartonera o gente que hace ese tipo de trabajos en la calle, y le dieron pecheras del gobierno de la ciudad, y yo creo que les pagan un sueldo por hacer lo que antes hacían. Y vos decís, todo por mejorar Todo la entra al famosa Estado. foto con los cartoneros de Todo Macri, tiene ¿viste? que entrar al Estado de una forma u otra. Esa es la mentalidad de Larreta y por eso es que a mí no me gusta. Y Larreta cuál- es una parte muy importante del PRO de Juntos por el Cambio. Yo Entonces, conozco creo que gente de Juntos por el provincia que lo Cambio- quiere votar como presidente. No, sí, Que que vos hay un decís- montón de gente que lo quiere votar. Porque la conciencia de lo que significa Larreta no creo que se vaya... No creo que esté mucho más extendida fuera de Twitter, realmente. Yo creo que es una cosa de Twitter. Ahora, lo que ejemplifica Larreta, me parece, es el problema que tiene Juntos por el Cambio, que lo sigue teniendo, quizás en menor medida que en 2015, pero que lo sigue teniendo, que es la falta de definición ideológica y la idea de que basta con buenas intenciones para que se solucionen los problemas del país. Y eso lo ejemplifica la ley de alquileres, de la que hablabas hace un rato. También la ley de góndolas, que La ley quería de pasar góndolas, de ley Elisa Micaela, Carrió. ley Yolanda. Todo ese tipo de leyes que crean observatorios, que crean esto, que crean regulaciones caras para las personas, que después destruyen mercados. Son todas regulaciones que fueron apoyadas por gran parte de Juntos por el Cambio. Yo no sé si porque hay ignorancia económica o porque, aunque no la haya, simplemente creo que ellos ellos quieren piensan quedar que bien está ante bien. la Cámara. Claro, pero ese es el punto. Yo creo que ellos piensan que está bien. Sí. Entonces, pero vos originalmente me dijiste, ¿vos no creés que están haciendo cosas a propósito para que todo salga Yo creo mal? que hay una combinación de Yo que hay creo una que gran no, ignorancia. yo creo que simplemente no tienen conciencia de la gravedad de lo que hacen. O sea, son boludos. Nada más. Entonces, como que falta ahí Y vos decís que no. ¿Sabés qué falta? Falta pensar en el mediano plazo. Lo que se ve en Argentina con las leyes que se aprueban, por supuesto que el kirchnerismo hace esto, pero también lamentablemente gran parte de la oposición, es que se ve el efecto inmediato, en el corto plazo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Bueno, primero que nada van a estar las cámaras, va a estar todo el mundo diciendo, aprobamos esta ley porque somos todos buenos, tenemos 250 votos. Aparte son muy vamos a reactivas las solucionar el leyes.
Sí. Reaccionan a algo que pasa en vez de Y, prevenir. y las leyes además son particularistas, son para responder un problema que hay y el Estado tiene que intervenir a hacerlo. No, el mindset de los legisladores que tenemos no es decir, quizás el Estado está generando este problema, vamos a derogar algo, vamos a cambiar algo en la... No, es hacer una nueva ley, es crear una nueva regulación que después se suma con otras, se contradice, hace un desastre bárbaro, como te decía, destruye mercados, como pasó con la ley de alquileres. Sí, que le caga la vida a la gente igual. Sí, Más sí. allá de destruir mercado, le caga la vida a la gente. Pero lamentablemente esto surge por no pensar en el mediano plazo, en el largo plazo. Pregunta. Yo creo que por eso Juntos por el Cambio está un poco mejor de lo que está antes, Ok. porque ahora hay personas que hacen un poco más de énfasis en lo que va a pasar más allá. Véase Bullrich. Está López Murphy. No, porque la verdad es que Bullrich nadie sabe qué piensa en materia económica. López Murphy, ¿te No parece? parece interesarle, y de hecho me parece que eso es un problema también, porque si Bullrich es la principal candidata de la dura de Juntos por el Cambio, Bueno, ella habla de los valores de la educación y de la libertad. eso no va a solucionar el desastre que es la Argentina. No. Argentina necesita un programa de shock económico inmediatamente. A partir del 10 de diciembre de 2023, Bullrich yo no creo que esté en condiciones de López Murphy está en condiciones que eso se necesita. después de todo lo que hizo. De entender que eso se necesita. Yo creo que López Murphy sí está en condiciones de entenderlo. De ahí hacerlo es otra cosa. Ok. Pero primero tenés que entenderlo, me parece. Si vos no entendés que esto necesita un giro de 180 grados, las cosas no van a cambiar. Yo no creo que Bullrich lo entienda. Me parece que Bullrich ha tenido un montón de ideologías a lo largo de su vida. Esto lo hablé con Toto Massa. Me invitaron a la sede del Frente Renovador y estábamos ahí charlando y me dice, en un momento le digo, vos sos consciente de la imagen de tu viejo que se la pasan diciéndole panqueque por todos lados, ¿no? Y me dice, sí, no sé qué, pero hay gente que es más panqueque que él. Poniéndose desde el punto de vista de... Es tremendo. Y yo le digo, Bullrich. Y me dice, sí, siempre que me dicen que mi viejo es panqueque, yo les menciono a Bullrich. Como que incluso ¿se entiende? O sea, incluso en esos sectores del gobierno que son conscientes de que tienen mala imagen por eso, dicen, bueno, aunque sea no estamos tan mal como Bullrich. No, lamentablemente sí. Hay saltimbanquis por todos lados. Pero tengo muchas preguntas. Sí. ¿Puedo proceder? Sí, Las voy a proceda. listar. Sí. Primero, ¿con quién te quedás de Juntos por el Cambio? Yo me quedo con... Perdón, pregunta más general primero. Sí. ¿Considerás que Juntos por el Cambio es la mejor chance de arreglar al país, de que haya un movimiento al liberalismo? No lo sé. Pues vos me preguntás a mí, yo te digo, Sí. no. Me parece que por esa misma mentalidad que vos decís que tienen Sí. y esa falta de conciencia de la situación y de lo que realmente quiere la gente, son incapaces de generar respuestas Igual, apropiadas a las ojo, demandas de la gente. Ojo, porque yo no sé si lo que necesita el país es lo que quiere la gente. Y ese es un problema gravísimo. A mí me parece que el país necesita urgentemente volver al superávit fiscal, bajar dramáticamente la cantidad de impuestos, dramáticamente el gasto público, sacarse encima un montón de gente en el Estado que no tiene nada ¿Vos que decís que hacer. eso no lo quiere la gente? Yo creo que la gente no quiere ¿Estás eso. seguro de eso? Yo creo que la no quiere mayoría de la eso. gente quiere eso. Yo lo que creo es que la gente quiere ver un cambio y que no los afecte a ellos. Y eso no va a ocurrir. Ujú. La gente quiere que se echen a un montón de ñoquis del Estado, pero después no va a querer que le aumenten las tarifas de servicios públicos. Mm. Por eso están pisadas. A la gente no le va a gustar nada que el colectivo, en vez de valer 30 pesos, valga 300, como quizás debería valer. Eso no le va a gustar a nadie. Va a haber unas protestas impresionantes cuando algo así empieza Aunque a suban los ocurrir. salarios. Es que los salarios no van a poder subir 10 veces. O sea, el colectivo tiene que subir 10 veces. Los salarios no van a subir 10 veces. No tiene sentido eso. O sea, no es así. No vamos a ver subida real de los salarios en términos nominales, como dice Maslatón. No de 10 veces. No Perdón, sé qué yo me podemos ver. levanto a la mañana y chequeo el Twitter de Maslatón para cagarme de risa, entonces me lo sé Está de bien, memoria. está bien. No vamos a ver. De ninguna manera se va a ver una cosa así. O sea, para que la Argentina Ok. salga de la crisis en la que está, hay que sufrir. La Ok. gente no va a querer sufrir. La gente va a querer que todo se arregle y que el que sufra sea otro. Ok, pregunta. Entonces la gente va a querer, Sí, no sé, si vos no trabajás en la industria textil, vas a querer que se abra todo para poder comprar más barato. Los de la industria textil van a patalear. Si vos no trabajás en el Estado, vas a decir que echen a todos los del Estado. Y cuando estás en el Estado, van a empezar a patalear. Todo el mundo tiene un kiosco en Argentina, todo el mundo tiene un tongo y todo el mundo va a patalear ante cualquier reforma que haya de cualquier tipo. ok. Entonces, yo no sé si la gente quiere el cambio que la Argentina necesita. Pregunta. Lo que me estás diciendo me hace acordarme un momento de la presidencia de Macri, cuando él dice, tienen que aguantar. No sé si te acordás. Creo que fue al No me principio, acuerdo, pero tiene sentido. al principio de la segunda parte del mandato. Sí. Que dijo, bueno, tienen que aguantar, tenemos que aguantar.
Y mientras tanto, cada vez éramos más pobres, cada vez más quilombo, cada vez más manifestaciones, cada vez más mierda en el país. ¿La gente no te parece que también tiene miedo de eso? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Es decir, Y pero mucha no, gente no quedó ves traumada de eso. pero no ves una gran posibilidad de que Juntos por el Cambio, dada la chance, vuelva a hacer lo mismo. Porque porque yo pienso que si vos le das el Depende, poder, yo creo que depende. Yo no soy, como te habrás dado cuenta, no soy ningún fanático de Larreta, pero bueno, habría que ver cómo se rodea Larreta, qué sé yo. A ver si quizás él... El tema es que, claro, yo no creo que se pueda hacer ninguna reforma si la cabeza no está convencida que hay que hacer reformas. Pero quizás, no sé, se venda los ojos y tiene un grupo de economistas que sabe lo que hay que hacer y va y lo hace. Y qué sé yo, puede ser, sí, puede ser. ¿Por qué creo que puede ser? Porque Larreta no parece tener grandes principios. Sí. En ese sentido es como Massa. Lo puede mover la corriente, si querés. Entonces, no, la verdad no sé qué es lo que va a pasar. Yo lo que sí creo es que Juntos por el Cambio tiene una gran probabilidad de ganar. el año que viene. Yo no ¿Y creo vos? que vaya a ganar Milei, por ejemplo. No me parece. Pregunta, interna liberal, Sí. ¿cómo la ves? Porque vos recién hablaste de si Larreta se rodea de un equipo potable. Milei, Que no creo, pero bueno. ¿vos lo ves rodeado de un equipo potable? Porque yo no lo veo rodeado de un equipo potable. Y yo siempre dije, Sí. yo lo voto a Milei con la esperanza de que es un chabón que entiende lo que hay que hacer, tiene conciencia de cómo está el país, ok, se va a rodear de gente que sepa de administración pública. Y no lo hizo. Y lo que pasa es que es muy difícil que haga eso teniendo un discurso antisistema. Porque si vos estás contra la casta, estás contra el sistema, estás contra todo lo que está en el Estado, ¿cómo te vas a rodear de gente que tiene experiencia en el Estado? O que sepa cómo se maneja el Estado. Es que no está rodeado de nadie que tenga No, está intención de administrar públicamente. Pero lo que yo quiero ¿Se decir es entiende? cómo... Sí, igual te No entiendo sé lo que igual, querés decir. no sé, porque se le quieren meter muchos peronistas. Porque bueno, obviamente la estrategia del gobierno es que Milei saque unos cuantos votos y divida el voto de la oposición. Eso es evidente. Obvio. Se quieren meter muchos peronistas. De hecho, en Mar del Plata, por ejemplo, parece que el mileísmo es lo que era el peronismo renovador, literalmente. O sea, hay un concejal que entró con Massa que ahora es mileísta. Una cosa de loco. Bueno, tiene sentido. No tiene nada de liberal, nada. Pero bueno, no importa, ahora son mileístas, son todos liberales. Yo, sí, me parece que a Milei le falta un montón de equipo para si va a ser una alternativa viable. No lo tiene, no sé cómo lo puede conseguir. Se le pueden colgar muchas personas que ¿No se te parece quieran que ya colgar de está- su imagen. ¿No te parece que ya está rodeado de gente que lo está tirando para abajo a propósito? No sé si la verdad no sé. O sea, la gente ahora en la internet, yo fui o Es soy... todo muy raro igual. yo fui o Cómo soy funcionan las cosas es muy raro. ahí en torno Yo a Milei. fui o soy militante, ponele, de él. Ajá, O sea, estuve en Plaza Holanda, durante un tiempo lo seguí muy de cerca. sí. La opinión general entre la militancia es Milei rodeado de Karina Milei y Kikuchi, que es el análisis que hace Maslatón, digamos. Ujú. Y Maslatón como el referente, viste, ahí que bueno, le encanta siempre criticar, pero nunca toma él las riendas. Desde la militancia la sensación generalizada es, ok, están haciendo cosas que lo están anclando al piso a propósito. Sí, yo no sé cuáles son. Los comentarios que hizo de que hay que vender personas. O sea, no dijo que hay que vender personas, pero dijo que, bueno, siempre hay un mercado, no sé qué, depende. Sí, yo no sé cuáles son las motivaciones De vuelta, ¿te que están parece, detrás de todo lo que dice. es puro desconocimiento de él de la situación o estupidez, o te parece que hay algo más? No lo sé, no sabría decir realmente qué es lo que está pasando por ahí. Ya te digo, porque también la toma de decisiones en el círculo de Milei es muy extraña. ¿Por qué? Bueno, porque no se termina de entender bien el rol que tiene la hermana. Por eso te digo. O Kikuchi, de dónde sale. A mí, qué sé yo, me dijeron que se lo había recomendado Cavallo. Es que fue, sí. No sé. Ahora Maslatón dice que que Kikuchi arregló con Larreta. No sé con quién había arreglado, ya me olvido, porque son tantas las conspiraciones que me olvido. Pero que había arreglado con tal para tirarlo abajo a Milei. Después te salen las denuncias de que Milei compró departamentos en Miami, qué sé yo, y de dónde salió la guita. Y al mismo tiempo tenés las cosas, los posicionamientos políticos que son
Como Bussi en extraños Tucumán. desde un punto de vista liberal, claro, porque va a ser con un tipo que, nada, está a favor de la dictadura, básicamente, que tiene eso de liberal. Tengo 15 minutos más. No ¿Estamos bien? pasa nada, dale. Em, Te quiero No sé hacer qué estamos hablando. batería de preguntas. Bueno, dale. Bueno, ya fue. Es que tengo un montón, pero ahora se me fueron. ¿Serías diputado vos? yo Si te llaman. estoy bien ahora, casi como estoy muy bien. Si te llama, Sería muy divertido seguramente. si pero te llaman no. Republicanos Unidos de López Murphy y te dicen, No, che, loco, ¿querés no. ser candidato a jefe de lista? Nah, Por el nah, liberalismo, pero no va a por la pasar. patria. Yo lo que... Por el liberalismo, por la patria. Te imaginas. Todo el discurso, ¿viste? Era todo para Yo creo que entonarlo sería en el muy Estado. divertido. Me parece que hay mucho para mejorar en el Congreso. Sí. Por suerte, Pero yo mejoró te veo el como nivel- buen parlamentario a me- vos. Como un tipo mejor- que, bueno, sería buen parlamentario sin mayores intenciones. Yo probablemente no sería ningún buen ejecutivo. Eso es verdad. Si es lo que estás tratando de decir. No, es probablemente No, bueno. digo, porque yo... Yo siempre jodo con que a mí lo que me gustaría del Estado alguna vez es, si entrara a alguna administración ejecutiva, es poder cerrar el área al que estoy. Claro. O sea, decir, bueno, entro al INJUVE, ponele. Primera medida o última medida, no sé qué, cerrarlo. Se acabó. Y esto, no sé, despilfarro se terminó. Ok. Eso es lo que me gustaría hacer. Pero igual, nada. Jodo. Yo Pero- siempre jodo también con que si tuviera una campaña para ser diputado en algún momento, lo que diría es, voy a votar que no. Primero voy a votar que no. Mi posición inicial ante cualquier cosa va a ser no. Y voy a tratar de derogar cosas. Yo también, claro, yo Yo haría lo diría mismo. eso. La campaña basada en el no y en derogar. Y que haya que tener muy buenas razones para votar afirmativamente algo. Ujú. Después de estudiarlo, ¿no? Y estudiar el costo fiscal, estudiar, bueno, las nuevas regulaciones que ponga, cómo afecta eso a la vida de las personas. Pero mi posición inicial sería no. Yo te escuché decir, no sé, en alguna entrevista, que uno de los problemas del Congreso argentino es que todos los diputados, o la mayoría, entran con ganas de hacer otra cosa. No se lo ve También, como un fin, sí, se lo ve como un totalmente, medio. Totalmente. El parlamentario por el parlamentario mismo es una cosa que casi no existe en Argentina. Hay muy poca gente que está en el Parlamento ya te diría por más de un periodo. O sea, en comparación con otros países, lo digo, ¿eh? En Estados Unidos, Comparación Biden con antes de ser Estados presidente, Unidos. 40 años. en el Bueno, Senado. bueno, por eso, sí. En Gran Bretaña también. En muchos países ocurre que las personas que entran al Congreso entran con intención de hacer una carrera en el Congreso. En Alemania también. Esto no es así en Argentina. La gente que entra al Congreso en Argentina entra con ganas de ser intendente de su ciudad, después, o gobernadora, o senador, o tener un ministerio en alguna provincia, una cosa así. Y realmente ser diputado es algo que no le interesa a mucha gente. Incluso ser diputado a veces es como un premio consuelo a una persona que quería hacer otra cosa, o que ya no sabe qué hacer. Nosotros tuvimos en Mar del Plata un intendente que después fue diputado nacional, pasó sin pena ni gloria, porque no quería estar ahí, no le interesaba, él quería estar en Mar del Plata. Y después tuvimos Vos decís que también vos decís que diputado es como, bueno, en el armado no sabemos a dónde ponerte, bueno, nada, diputado. Primero eso, y segundo que te da una buena caja. Te da una buena caja porque te da recursos para moverte, y además te da exposición que vos podés usar a tu favor, ¿no? Pero después la carrera parlamentaria de los parlamentarios es muy, muy opaca. No solamente porque hay mucha disciplina partidaria en Argentina, y entonces lo que dice el bloque es lo que votan. O sea, hay muy pocas fisuras en general. En los Hay bloques. muchas fisuras, pero hay muy pocas fisuras. Muchas fisuras, pero hay muy pocas fisuras. La nueva frase Sí, que define sí. la política argentina. Sí. Y además está el problema de que viste, cuando uno se rasca la nariz parece que está mintiendo. No Sí. sé qué estaba diciendo. Está bien, pero no pasa nada, no se pasa ve nada. se ve que estaba mintiendo. No solamente hay un problema acá de que la gente no vota nada distinto a lo que diga el bloque, sino que además a la gente no le interesa estar ahí. Sí, sostengo eso que digo, porque nada, es una cuestión de estadística. Si vos mirás la cantidad de años que pasan en promedio los diputados argentinos, es baja. No les Ok. interesa. Incluso, ¿sabés dónde ves eso? En la asignación de comisiones. Claro. Las comisiones a las que tienen que ir los diputados muchas veces son por sorteo. ¿Vos estás a favor de hacer, ahora que me mencionás las comisiones, me vino a la cabeza, ¿vos estás a favor de simplificarlo a la Australia-Nueva Zelanda?
No sé bien cómo funciona en Australia. ¿No sabes bien? No. Que tienen CEOs directamente. O sea, hacen todos, lo simplifican mucha menos burocracia. En todo, ¿Pero en un todo CEO el de sistema. qué? Porque el Congreso no puede No, implementar nada. hay como comisiones armadas, pero es muy diferente, el sistema es muy simplificado. Donde No lo tenés conozco, la no verdad. hay como una, no se hace una asamblea, no sé qué. Lo que ¿No me te estás parece diciendo me ineficiente el suena, sistema? lo que me estás diciendo me suena a algunas ciudades en Estados Unidos en realidad, pero no en el Congreso, que en lugar de tener municipalidades y consejos deliberantes sí tienen CEOs. Claro, una Eso, cosa eso así, en ¿no Estados estás a Unidos favor? pasa, pero no es una cuestión del Congreso. El Congreso a mí me parece que tiene que seguir el modelo de del Estado Nacional, o sea, en Alemania pasa esto también, que más o menos si existe una determinada cantidad de ministerios, existe una determinada cantidad de comisiones que vayan siguiendo a cada ministerio, más o menos. Entonces, si el Estado Nacional no Ok. cambia, es más complicado que cambie, Eso me parece, garantiza el una estabilidad Congreso. institucional, decís vos. Sí, y hace más ordenado el trabajo también, Ok. ¿no? Me parece. A mí, yo lo que creo también es que, en realidad, si estamos hablando de reformas en el Congreso, Sí. lo que tiene que ocurrir, ¿Cuál es tu que top? es muy probable que no ocurra, se tiene que cambiar la cantidad de representantes por provincia de manera urgente, ¿Cuánto hay que porque hacer? no respeta la proporcionalidad. O sea, el Senado argentino no tiene por qué ser proporcional. El Senado siempre se pensó, como decíamos al principio, ¿no?, como una representación de las provincias. Entonces, todas las provincias tienen la misma cantidad de representantes. Eso es constitutivo del Estado. O sea, hay gente que se queja de que el Estado es no proporcional, pero el Senado está para hacer eso. Para que Buenos Aires tenga 3 senadores y Tierra del Fuego tenga 3. Pero la Cámara de Diputados sí tiene que respetar un principio de proporción poblacional. No puede ser que la provincia de Buenos Aires tenga 70 diputados y Tierra del Fuego tenga 5. A vos eso te parece que es una gran diferencia, pero no es una gran diferencia. Estamos hablando de 14 veces más la cantidad de habitantes. Perdón, de 14 veces más la cantidad de diputados. Pero si vos lo pensás en habitantes, Tierra del Fuego creo que tiene ¿cuánto? 150.000 habitantes. Y la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto tiene? 10 millones de habitantes. Más. No son 14 veces. ¿Se entiende? Son como, no sé, ¿cuánto? 50 veces más, 60 veces más. Ponele. O sea, lo que ocurrió con la representación en el Congreso es que hay un decreto / ley de la dictadura que estableció un mínimo, un piso de 5 diputados por provincia. Y entonces eso tergiversa completamente el sentido de la Cámara de Diputados. O sea, si vos, yo una vez hice el cálculo, si vos mantuvieras la Cámara de Diputados en 257, pero los asignaras proporcionalmente, Buenos Aires tendría, la provincia de Buenos Aires tendría 100 diputados, ponele. Y Tierra del Fuego tendría 1. Lo cual tiene sentido. O sea, Tierra del Fuego es, creo que un cuarto de lo que es Mar del Plata, ponele. Y tiene... ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero eso ¿cómo beneficia la cotidianidad parlamentaria? No sé si beneficia a la cotidianidad parlamentaria. Lo que sí creo es que reduciría, por lo menos en una Cámara, el poder extorsivo de los gobernadores. Okay. El peso de los gobernadores en el Congreso es muy alto. ¿Se mantendría en el Senado? Es posible, sí, claro, porque el Senado no cambiaría. Pero el Senado está para eso. Ahora, no en la Cámara de Diputados. Y vos ahí podrías ver más divergencia en lo que se ve hoy. Porque muchas veces, esto se vio en la votación de la ley de aborto, por ejemplo. Había mucha más gente la que estaba a favor que representantes de las provincias que estuvieran a favor. Entonces, y esto independientemente de si el aborto está bien o mal, si vos hubieras tenido una representación más acorde a lo que es la población, la aprobación en la Cámara de Diputados hubiera sido mucho más fuerte de lo que fue. En cambio, se terminó sobre representando a las provincias del interior, que suelen ser las más conservadoras, las más religiosas, y eso afecta a los resultados. Y eso no es justo, porque la Cámara de Diputados está pensada para representar a la población, no a las provincias. Entonces, hay que hacer un montón de cambios. Lo que pasa es que el resultado de esos cambios es que las provincias que hoy son fuertes, que en realidad no son tan fuertes, sean aún más fuertes. Sí. Porque el país está concentrado, básicamente, En Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Sí. Listo. Y un poquito de Mendoza ahí. Sí. Pero bueno, es así como debería ser, así está pensado. Otra pregunta. Dame tu líder político preferido histórico. Vos me decís a mí, yo te digo Lee Kuan Yew de Singapur.
Tengo una respuesta re picante a eso yo. Sí, ni siquiera sé si te quiero preguntar porque ¿Por me qué? da miedo la respuesta. ¿Por qué? No sé, si querés decime, pero... Dale, pregúntame. A ver, ¿Qué cosa? ¿por qué? Porque me parece totalmente admirable lo que hizo. O sea, un ejemplo a seguir en casi todo sentido, excepto obviamente en los abusos de autoridad. ¿Te parece poco? Me parece mucho, pero aún así. Claro. Más allá, Sí. más allá de mi liberalismo preponderante. Sí. Si vos me decís, como liberal a vos que estoy, yo te digo, yo qué sé, San Martín, una cosa así muy argentina, muy... Sí, me hiciste una pregunta para la que no tengo una respuesta. ¿En serio? La verdad, porque Pasa que hay no- mucha gente que me responde en el liberalismo que me dice, Ronald Reagan, ¿viste? Y vos No, decís, bueno, pero flaco, todos no tenés, tienen- tenés la misma profundidad que un charco. No, todos tienen sus problemas. Lo que pasa es que yo como liberal trato de no pensar demasiado en idolatrar a nadie. Hay obviamente presidentes que me parecen mejores que otros, Mm. pero me parece que es una característica sana del liberalismo no decir, este fue el mejor tipo del mundo, porque en realidad lo que tenemos es desconfianza hacia el poder, Ujú. desconfianza hacia el Estado, desconfianza hacia los presidentes. Ningún presidente me va a gustar nunca demasiado, O sea, vos por como- el hecho de que es Ok. un presidente y maneja el monopolio de la violencia, y con eso va a hacer cosas que no me van a gustar. Mm. Eso es casi inevitable, te diría. Qué sé yo. No sé qué decirte, la verdad. No tenés. Se me complica. Es raro, loco, sos te diría, politólogo, sos politólogo. Sí, bueno, pero no me niego a idolatrar a la Te gente. negás, Yo, no tenés. si me preguntaras de la historia argentina, personajes que me gustan, A ver. creo que hay un personaje que fue medio... que no está muy en el radar a veces, que es Lisandro de la Torre. Te gusta mucho. Sí, A mí también me gusta. que me parece que es un tipo que no pasó la historia por suicidarse, pero no tanto por las ideas que tenía. ¿No es socialista? Y eran ideas... Al final de su vida... Después hablas de... se volvió- me decís ¿cómo? a mí de Lee Kuan Yew, pero él era socialista. No, pero de la Torre, al final con su Partido Demócrata Progresista, Mm. quizás estoy diciendo una burrada, no sé, capaz que no lo estudié demasiado, pero... Igual Pero no yo confíes en mí como medidor. No. Yo no paso el liberalómetro igual, no te preocupes. Bueno, está bien. Pero era un tipo que era bastante liberal en los dos sentidos que a mí me interesan, ¿no? El económico y el social. Ujú. Un tipo que era abierto, que quería Es verdad. democracia. Sí. Y que es interesante que digas lo de socialista, porque el socialismo en ese momento Sí, era- se entendía de una forma muy distinta Obvio. también. Era el anti-orden conservador. Sí, no, pero era un socialismo a favor de causas de las que hoy está en contra. Sí, O sea, era un socialismo totalmente. que estaba a favor del libre comercio porque decía que el proteccionismo creaba productos caros para las personas, lo cual es cierto, sigue siendo cierto hoy. Era un socialismo que estaba en contra de abandonar el patrón oro, por ejemplo, porque sostenía que la inflación iba a perjudicar a los trabajadores. Y eso es cierto, Correcto. sigue siendo cierto hoy. Sigue siendo cierto. Entonces, Sobre todo cierto ahora, estos últimos años. no, olvídate. Entonces era un socialismo que... O sea, yo hubiera estado opuesto al socialismo en la época, pero a mí no me parece que De la Torre fuera el candidato socialista, por lo menos hacia el final de su vida. Y después, bueno, también hay personajes que nada, hicieron un aporte al país muy, muy importante, ¿no? En esa época, y no solamente Roca, sino también Alem, Alvear, personas que quizás no ¿Pellegrini fueron... te gusta? Sí. Pellegrini yo Pero- lo reivindico siempre. Sí. Quizás... Sí, pero no sé si te diría, hay un tipo que... ¿No yo diga, tenés, ¿no tenés en serio? Lo admiro. No, en alguna época yo también te hubiera respondido Reagan, así, Thatcher, pero ¿En serio no tiene tenés? muchas falencias también. Ya sé, pero eso no es una tenés cosa uno que vos huma- decís, me gusta, Pero es una cosa humana me también. identifico espiritualmente con esta persona. Si vos me decís, yo te digo San Martín Espiritualmente. inmediatamente. ¿Sí? Sí, desde chiquito. ¿Te identificás con San Martín? Desde chiquito. Todo San Martín. Mirá. A mí... O sea, no me identifico con San Martín en el sentido de que yo no soy como San Martín, Sí, claramente. Sí. Pero digo, si vos me decís un tipo que te gusta la historia argentina, te digo, yo soy Hipólito Buchart, San Martín. Está bien. ¿Vos no tenés eso?
No, bueno, yo creo que a mí la coyuntura me lleva a reivindicar cosas como al resto de la gente, ¿no? Cuando veo todos los ataques que se hacen contra Roca, quiero Sí. salir con una remera con la cara de Roca Sí, frente a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, era otra época, no había democracia, pero tampoco es posible juzgar a esos regímenes con retroactivamente la vara de hoy, aplicando, porque hoy sería inaceptable y en esa época sí era aceptable que por algún motivo gobernara la élite. Lo que pasa es que era una élite buena, si querés, una élite abierta que traía gente al mundo, donde se podía hablar, había libertad de prensa, digo. Pero no tengo así un ídolo. ¿No tenés? No Mirá. tengo un ídolo. Es más, quizás hasta me estoy contradiciendo porque quizás alguna vez me lo preguntaron y sí dije a alguien. No Pero pasa si nada. vos me igual. decís hoy, yo no me Completamente identifico así. decepcionado con la política en general. No sé si decepcionado, pero a mí me parece sano no idolatrar a nadie en política. Sí. Porque si no, después te llevas aparte decepciones tremendas. En el momento que te enterás algo de tu líder que San no te Martín gustó. cagó a la mujer con un montón de tipas, por ejemplo. Bueno, pero si lo pienso al hoy, digo, hay que tener cuidado con la idealización de los líderes que tenemos hoy también. Porque son personas y seguramente cometen un montón de errores y van a hacer cosas que no te van a gustar. Y si vos vas a basar tu personalidad en una persona, es muy frágil todo. Entonces yo creo que uno tiene que creer en uno mismo, creer en las limitaciones. Perdón, Sí, ya son y media, te son y aviso. media me tengo que ir, perdón. Así que vos tirá Eh, tu frase final y Yo ¿con creo qué que- querés no, terminar? Yo creo que hay que creer en uno mismo. Ahí está, para que te voy a poner en la edición te voy a poner musiquita inspiradora detrás. Te pongo en blanco y No, negro. hay que creer en uno mismo, Sí. pero como liberal hay que ser enormemente, sí, y sobre todo enormemente consciente de que uno es humano y por lo tanto no lo sabe todo y se va a equivocar y no tiene la verdad absoluta. Yo trato de ver todo lo que veo con esa lente, pensando que me puedo equivocar, porque si no parto de esa base, las consecuencias pueden ser muy peligrosas si yo algún día tengo algún tipo de poder. Claro. Si yo pienso que tengo razón en todo y todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo, el día que yo tenga un poco de poder puede hacer un desastre. Entonces yo como liberal creo en mi propia autolimitación. Creo en mí, sí, Sí. pero creo también en autolimitarme. Y ya está. Ta-ta. ¿Terminamos con eso? Terminamos con eso. Marco Falcone. Gracias, Juan. Muy amable. Y ya está. ¿Y qué te pareció? Estuvo bueno, me gustó. ¿Te gustó?